Buenos días a todos. Agradezco la invitación que me hicieron llegar los organizadores del Cuarto Congreso Internacional de Matemática Educativa en Línea para participar el día de hoy con el tema La matemática escolar en la escuela primaria multigrado. Mi nombre es Erika García Torres, soy profesora en la Universidad Autónoma de Querétaro y este tema del que les hablaré en esta ponencia se ubica en los estudios que actualmente estoy realizando, poniendo énfasis y evidenciando cómo funciona y se organiza la matemática escolar en esta modalidad del sistema educativo mexicano en educación básica. En primera instancia, caracterizaré qué es la escuela multigrado. Posteriormente, hablaré sobre algunas de las problemáticas que enfrenta actualmente para ubicarnos luego desde la matemática educativa y de la problemática de la organización de la matemática escolar en este escenario. Posteriormente, comentaré al respecto del estudio que actualmente estamos realizando en una primaria unitaria y terminaré haciendo unas reflexiones de todo lo comentado durante la exposición. La escuela multigrado es una modalidad de la educación básica en América Latina que se caracteriza por desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un mismo grupo, conformado por alumnos de diversos grados escolares. Esto conlleva una diversidad en cuanto a edades, experiencias de vida, niveles de desarrollo, entre otras. Existen dos formas de organización: escuelas unitarias, aquellas que trabajan con un profesor que atiende todos los grados escolares de manera simultánea, y las escuelas que tienen secciones multigrado. En cuanto a la organización de la educación básica en México, podemos mencionar tres niveles educativos: preescolar para niños de 3 a 6 años, primaria de 6 a 12 años y secundaria de 12 a 15 años. Ubicándonos en el nivel primaria, tenemos que las modalidades que atienden a esta población son la primaria general, que es el modelo de grupos por grado, un grupo o más por grado. Tenemos también la primaria en la modalidad indígena, que atiende a poblaciones en zonas rurales marginadas, con fuerte presencia de población indígena y que trata de seguir un modelo de atención a la lengua materna de los niños. Finalmente, también existe otro tipo de atención que lo ofrece el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, y son escuelas comunitarias, escuelas ubicadas en zonas donde no llegan los servicios educativos de la educación básica en México, predominantemente por el número de alumnos que no justifica una apertura de grupo del sistema de Secretaría de Educación Pública. De modo que una primera problemática de la escuela multigrado es dónde está, porque vimos en el esquema anterior que las dos formas de atención para primaria por parte de la Secretaría de Educación Pública es a través de la modalidad de primaria general y primaria bilingüe. La educación que se parte en multigrado presenta complejidades desde la invisibilidad. En primaria, el plan de estudios solo considera la modalidad general y la modalidad bilingüe, dejando invisibilizada la metodología que debe implementarse en la escuela multigrado. De modo que podemos encontrar escuelas de organización multigrado que formen parte de primarias generales, pero también escuelas de organización multigrado que formen parte de primarias bilingües. En México, las escuelas multigrado fueron creadas para brindar cobertura educativa y a su vez dar respuesta a la necesidad de atender y acabar con el analfabetismo, la deserción, rezago educativo de población en zonas geográficamente más desfavorecidas. Por ejemplo, zonas con altos índices de migración, pobreza, marginación, de difícil acceso. Por lo general, las escuelas multigrado se sitúan en comunidades rurales, casi siempre en zonas con presencia de población indígena y con altos o muy altos grados de marginación.
De acuerdo con datos ofrecidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, existen 43.2% de primarias multigrado a nivel nacional y estas primarias atienden a 8.9% de la matrícula nacional. En muchos casos, esas escuelas no cuentan con recursos y materiales básicos como agua, luz, internet o personal de intendencia. Aunque los datos anteriores destacan la presencia importante de la escuela multigrado en educación básica, el currículo nacional es estandarizado, basado en una concepción homogénea y graduada de los grupos escolares, adecuado para contextos urbanos. Entre los fenómenos presentes en las escuelas multigrado se puede mencionar una irregularidad en el servicio, es decir, siendo que los docentes desempeñan funciones administrativas y de intendencia, además de trabajar con el grupo, esto puede reducir el tiempo de la jornada laboral que el maestro destina al proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos. También hay un dominio insuficiente de estrategias de enseñanza para dar atención a la diversidad presente en los grupos, lo que ocasiona que las prácticas docentes, en muchas ocasiones, se centren en la repetición y ejercicios mecánicos para generar el aprendizaje en matemáticas. Si bien los docentes de multigrado generan estrategias propias de atención para los grupos diversos, es limitado el uso de recursos y materiales educativos. Aunado a esto, la especialización que requieren los docentes para la enseñanza multigrado no es prioridad en los programas de actualización o de formación inicial. Además, no existe en la actualidad un programa de estudio que esté acorde a las necesidades vigentes para este tipo de escuela. Es decir, los planes y programas de estudio se generan para cada grado, además de que los libros de un docente en multigrado son los mismos libros que si no fuera multigrado. Todos los esfuerzos para hacer adecuaciones curriculares recaen finalmente en los docentes y en los colectivos que conforman. Hacen ajustes, propuestas a nivel local, regional, y si bien estas son sumamente pertinentes, distan de reconocerse a nivel oficial, entonces se mantiene el fenómeno de invisibilidad. Aunado a lo que ya se ha mencionado, existe también una representación social en torno a las escuelas multigrado, como aquellas que no ofrecen una educación de calidad, como aquellas escuelas incompletas, porque el referente de comparación es la llamada escuela regular o la escuela de organización completa, aquella que sí tiene un grupo para cada grado escolar. Se tienden a comparar los resultados de desempeño de docentes y alumnos de escuelas multigrado con las escuelas regulares o de organización completa, y estas comparaciones siempre destacan que las escuelas multigrado no equiparan los mismos resultados, sino son menores a los resultados de las escuelas regulares. En este sentido, consideró importante reflexionar nuevamente en que se tiene que reconocer a la escuela multigrado como diferente porque no tiene las mismas características, sus variables contextuales, sociales, culturales, que permean los procesos que ahí se generan, son diferentes por el tipo de ubicación de la escuela, por la población que atiende, es decir, existen múltiples factores que hacen que sea diferente a la llamada escuela regular. En ese sentido, la forma de organizar la enseñanza y promover el aprendizaje va a adquirir matices importantes que es necesario evidenciar. Y algunos elementos que ya se han evidenciado, por ejemplo, en la investigación de Juárez 2017, son las ventajas que perciben los docentes de escuela multigrado. Una es que reconocen que al ser grupos pocos numerosos, pues la atención es más cercana, es personalizada hasta cierto punto.
En escuelas unitarias, por ejemplo, los aspectos que maestros consideran que han influenciado para que ellos permanezcan en la escuela multigrado es ese sentimiento de libertad e innovación, porque al no existir compañeros docentes o al no existir sus pares o directores, porque ellos mismos suelen ser directores, pues cuentan con un margen de autonomía y pueden tomar sus propias decisiones. Y finalmente destacan también el crecimiento profesional que han tenido porque conocen los programas y currículos escolares de todos los grados que atienden y además desarrollan estrategias para trabajar con varios grados a la vez. Ahora bien, desde nuestra disciplina, la matemática educativa, reconocer la matemática escolar como un cuerpo autónomo de conocimientos que dista de la matemática como saber de referencia, pues tiene una fuerte intencionalidad didáctica que genera un cambio de epistemología, es pertinente preguntarnos cómo se organiza esa matemática escolar en una escuela multigrado. Y así como en la problemática hablamos del fenómeno de invisibilidad de la escuela multigrado en el sistema educativo y en las políticas educativas de atención a la modalidad, también en la investigación educativa existe ese fenómeno. Arteaga en el 2011 menciona que los estudios sobre este tema han sido recientes y en ese sentido partimos de reconocer esta problemática y de insertar nuestros esfuerzos en generar estudios que den mayor visibilidad a la escuela multigrado, reconociendo, como menciona Santos en el 2011, y tomando como punto de partida que los procesos didácticos que ocurren en esta modalidad poseen características particulares, de modo que pueden ser considerados propios y específicos de esa modalidad. Entonces, ese será nuestro punto de partida también desde la consideración de la matemática escolar como una matemática escolar propia y específica que se genera y que vive en esta modalidad. Algunos estudios contribuyen a la comprensión de la complejidad de la enseñanza de las matemáticas en escuelas multigrado, pues han analizado estrategias para la enseñanza de las matemáticas en estos escenarios. Muestran algunas condiciones didácticas que propician el trabajo matemático con el objetivo de que el conocimiento generado sea útil para la práctica docente y los procesos de formación. Por ejemplo, en la investigación de Bloch, Carrillo y Reséndiz en el 2017, se reportan las ayudas que una maestra ofrece a sus alumnos y las cuales pueden ser de diferente naturaleza, como aclarar el problema planteado, qué se pregunta, qué se sabe, comprobar o recordar un procedimiento o verificar un resultado. En el ejemplo siguiente se muestra la operación que realizó Sergio para resolver el problema planteado y la ayuda que le proporcionó la maestra. Cuando Sergio realiza la resta 50 menos 2380 menos 7, la maestra le indica que primero realice la suma de 2380 y 7 para posteriormente a 50 restarle la cantidad obtenida. La maestra cuestiona el procedimiento de Sergio, sin embargo era correcto. Sergio pretendía restarle a los 50 pesos el costo de cada producto, 50 menos 23.80 y a ese resultado restarle 7. Esa ayuda detuvo el procedimiento que el alumno propuso de manera inicial, es decir, una resta sucesiva a 50 de las dos cantidades. Al cuestionar el procedimiento del alumno e inducirlo a que realice el procedimiento que ella le indicó, la toma de decisión de la maestra modificó el razonamiento inicial del alumno. En cierta forma, se impuso un único significado a la forma de realizar las operaciones. Esta orientación y, en general, las decisiones que toman los docentes en la práctica, que realizan, por supuesto, en función de su conocimiento profesional, influye en el pensamiento matemático de los alumnos. Es así que la toma de decisiones se considera importante en el momento de la clase. Schoenfeld, en el 2008, centra la atención en la toma de decisiones del profesor en los momentos de enseñanza
en aquellas situaciones de una clase en que emergen oportunidades pedagógicas que posibilitan la transformación del pensamiento matemático del alumno en condiciones en que se manifieste el diálogo. Por otra parte, Stokero y Van Soest en el 2013 reconocen que los momentos de enseñanza y la toma de decisiones asociadas pueden ser evaluadas a fin de establecer cómo influyen en el aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo con Schoenfeld, también en el 2008, entonces las decisiones que toman los maestros espontáneamente al momento de la enseñanza y el compromiso intensivo del conocimiento en otras actividades es una función de sus saberes, recursos, metas, creencias y orientaciones. Sus decisiones pueden ser explicadas con estos constructos. En este contexto, situamos un estudio sobre la toma de decisiones en el aula de matemáticas en multigrado. Partimos de reconocer una modalidad educativa como multigrado en la que las prácticas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas adquieren elementos propios que permiten hablar de un conocimiento matemático situado, permeado por las formas de organización escolar en función de la diversidad presente en el aula. Al ser el docente quien toma la responsabilidad del proceso, surgen preguntas como ¿cómo se realizan los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en aulas multigrado? ¿Cuáles son las decisiones que toman los docentes en este proceso? ¿Y qué subyace a la toma de decisiones de los docentes y cómo influyen en el aprendizaje de los alumnos? Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es analizar las decisiones docentes en la clase de matemáticas en un aula multigrado. Este será un estudio de prácticas docentes, por lo que coincidimos con Arteaga cuando puntualiza que el trabajo del docente dentro del aula está regido por saberes que regulan su actividad, los cuales se basan en un tipo particular de conocimiento, el cual frecuentemente no está formulado, sistematizado o explicado. Estos saberes y experiencias nutren la práctica docente y con ello las relaciones que existen entre diversas propuestas curriculares. Además, las relaciones con otros maestros o directores, padres de familia y su propia trayectoria como alumno están inmersas en las experiencias y saberes que le permiten desempeñar su profesión. Es por ello que consideramos que la toma de decisiones del docente multigrado recae sobre sus saberes. La investigación se encuentra en una etapa inicial, configurando el diseño metodológico de la misma. Se decidió realizar un estudio de caso en una primaria multigrado unitaria, la cual se localiza en el municipio de Pinal de Amoles, en Querétaro. Es una región central del país y el municipio se encuentra en la Sierra Gorda del estado. La comunidad tiene alto índice de marginación y los problemas sociales emergentes son índices de alcoholismo, drogadicción, vandalismo y migración nacional y a Estados Unidos. La escuela es rural, una docente atiende a los 6 grados de manera simultánea. El grupo se compone de 20 niños, 5 en segundo, 6 en tercero, 3 en cuarto, 4 en quinto y 2 en sexto. En cuanto a la infraestructura, se cuenta solo con 2 aulas, una que se utiliza como biblioteca y sala de medios y otra como salón para las clases. Tienen una pequeña parcela y unas canchas, pero se encuentran en malas condiciones. En cuanto a recursos tecnológicos, tienen 5 computadoras de escritorio y 8 laptops, copiadora e impresora. Y aunque cuentan con acceso a Internet, pues este no funciona. La docente a cargo de la escuela atiende a los alumnos, realiza actividades de dirección, organiza la limpieza de las instalaciones y está en contacto con los padres de familia. Su formación profesional es de maestra normalista y lleva 2 años de experiencia trabajando en esta escuela. Bien, finalmente, como cierre de esta presentación, quisiera compartir algunas reflexiones que devienen de retomar nuevamente la problemática de la matemática escolar en multigrado. Se ha detectado la problemática del aprendizaje de las matemáticas en escenarios socioculturales diversos en cuanto a formas de organización escolar, como lo es la escuela multigrado.
Siendo que es una modalidad de la educación básica que atiende al 9% de los alumnos de primaria en México, parecería que por ser una minoría no se visibiliza la importancia que estas escuelas tienen para esta población. Sin embargo, la escuela multigrado es la única opción educativa en comunidades de difícil acceso, alto grado de marginación, carencias económicas y problemáticas sociales. Reconocemos nuevamente que una escuela multigrado no tiene las mismas características que los demás modelos educativos, pero como política pública educativa se insiste en implementar una uniformidad que no tiene, es decir, lo homogéneo para todos los centros escolares. La modalidad multigrado suscita procesos de enseñanza que dan respuesta a sus características propias. Los docentes multigrado hacen uso de materiales didácticos, planeaciones y organizaciones curriculares que no fueron diseñadas para las necesidades de esta población, sino para escuelas de organización completa. Por lo tanto, la modalidad demanda que el profesor pueda organizar y planificar las tareas de tal manera que pueda entretejer los contenidos de las asignaturas y grados para brindar una atención simultánea a alumnos de diversos grados. Consideramos entonces que un estudio que analice y sistematice las decisiones tomadas por el docente cuando enseña matemáticas es pertinente. No me queda más que agradecer su atención por escucharme en esta plática. Estos espacios son muy importantes para compartir reflexiones, por lo que les dejo mi correo electrónico para quien quiera intercambiar algunas ideas conmigo. Estamos a través de la virtualidad también presentes, como es el espíritu del PROME. Nuevamente agradezco a los organizadores de este cuarto Congreso Internacional de Matemática Educativa en línea y espero que todas las actividades que están por venir sigan generando estos intercambios y estas reflexiones en colectivo. Muchas gracias y hasta pronto.